Contrario al contenido que se sube en este canal, donde comparto historias de mi propia autoría, la siguiente historia fue escrita por Saturdead, conocido por sus girasoles azules. Hace un tiempo atrás creé una lista de reproducción con todas las historias en español de este autor que pude encontrar. Algunas son de canales muy grandes cuyos videos alcanzan decenas de miles de visitas. Otras son de canales tan pequeños que los videos apenas llegan a 20 visualizaciones. Hoy, con el permiso por escrito del propio Saturdead en persona, voy a estar subiendo las historias de su autoría que todavía no fueron traducidas al español con el objetivo de ir completando dicha lista de reproducción. Muchas gracias a Saturdead por su permiso y que disfruten la historia. La última noche del Club de Corredores, por Saturdead. En mayo, mi esposa Paige y yo empezamos a trotar regularmente como 3 veces por semana. Hay un camino largo que bordea el lago y es perfecto para un paseo nocturno. Con el paso de las semanas, empezamos a conocer gente en el camino que eventualmente se unió a nosotros. Después de unos 2 meses, a finales de julio, teníamos 8 personas que corrían con nosotros todos los sábados. Los lunes y miércoles seguíamos siendo solo Paige y yo. Pero hace poco dejamos de trotar por el lago, y necesito contarle a alguien por qué. Verán, para principios de agosto quitaron las farolas alrededor del lago. Aparentemente hubo muchos daños por las lluvias de verano y era demasiado ineficiente seguir reparándolas. Casi nadie usaba ese camino de todos modos. «¿Está bien?», dijo en ese entonces Paige. «Vamos a trotar en la oscuridad». Y así lo hicimos. Empezamos a usar estas linternas frontales en nuestros trotes semanales y con el tiempo nos ganamos un apodo, Club de Corredores Nocturnos. Pensamos que sonaba lo suficientemente ochentero como para ser cool para nuestra generación. Frank, de la ferretería, sugirió que nos hiciéramos camisetas, pero eso era pasarse. Nos conformamos con usar gorras de béisbol para apoyar al equipo infantil local. Un trote suele durar entre 45 y 50 minutos. Normalmente me quedo atrás para ir al último, ya que Paige tiene un poco mal la rodilla y necesita un poco más de tiempo para moverse. También necesita tomar descansos regulares. Los demás normalmente no tenían ese problema. Nuestra rutina era trotar, y todos nos reuníamos en la línea de meta para charlar, hidratarnos y desaparecer en la noche. El recorrido en sí es bastante tranquilo. Es un camino recto de grava que bordea la zona de pesca de un lago local, llamado simplemente Frog Lake, o el lago de las ranas. Después de eso, gira por un camino forestal embarrado. Quien corre primero normalmente lo mantiene despejado para los demás, en caso de que se hayan caído ramas o algo así. Después del camino forestal, hay un tramo corto pavimentado junto a una zona residencial. Luego volvemos a un camino forestal y luego estamos de vuelta al principio. Bastante sencillo. La última noche que corrimos no fue nada en particular. Al menos al principio. Éramos 9 esta vez, ya que Frank, el de la ferretería, había traído a su prometida. Estábamos deseando conocerla, ya que era una chica de fuera de la ciudad y habíamos oído todo tipo de rumores sobre ellas. Rumores que al final de la noche nos decepcionaron bastante. Resultó ser que la chica era totalmente normal. Todos tuvimos una pequeña reunión y estiramos, y luego salimos. Todavía no nos sentíamos del todo cómodos corriendo en la oscuridad, pero con nuestras linternas frontales nos iría bien. Llevábamos nuestro nombre con una especie de orgullo cursi. Éramos el Club de Corredores Nocturnos. Paige y yo marcábamos el camino más lento y todos los demás se adelantaron. Ella había estado sacando los muebles viejos del dormitorio de invitados, así que su rodilla le estaba dando un poco más de guerra de lo habitual. Se había empeñado en venir de todos modos, pero podía ver que estaba sufriendo. No le hizo ninguna gracia mi sugerencia de ir más lento, ni siquiera de irse a casa. No, ahora ella era una corredora nocturna. ¿Cómo podía llamarse así si no podía ser un pequeño trote? Al principio, dicho trote fue dolorosamente lento. Tuvimos que parar 3 veces antes de llegar siquiera al camino forestal. A Paige le costaba mucho incluso mantenerse de pie e incluso se cayó una vez, raspándose la mano con la grava.
Me ofrecí ayudarla, pero ella simplemente aguantó el dolor. Estoy bien, insistió. Puedes adelantarte si quieres. Pero por supuesto que no podía. Cuando llegamos al camino forestal, nos dimos cuenta de una de las linternas. La diadema se había roto y la linterna estaba tirada en el barro. Iluminaba el camino y las huellas embarradas de los que corrían por adelante. Los demás estaban tan lejos que ya no podíamos oírlos, así que nos detuvimos a recoger la linterna perdida. Era algo extraño de perder. ¿Cómo iba a seguir ese corredor trotando sin la luz? Paige se detuvo a revisarla. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, dijo, mirando las huellas embarradas. Dame un segundo. No pude evitar seguir sus ojos. Había algo con esas huellas. Aceleramos el paso y nos apresuramos por el camino forestal. Se sentía un poco más oscuro, ya que era una noche nublada. Estaba empezando a hacer un poco de humedad. Claramente se avecinaba lluvia. Cuando salimos del camino forestal, miramos hacia la larga carretera residencial. No había nadie allí. Tal vez eran muy rápidos o nosotros íbamos muy retrasados, pero no pudimos ver a ninguno de nuestros compañeros. Normalmente podíamos ver al menos sus linternas u oírlos a lo lejos, pero esta vez la carretera estaba vacía. Paige se detuvo de nuevo, pero esta vez no por su rodilla. Probablemente estén más adelante, me dijo. Deberíamos seguir. Y así lo hicimos. Era inquietantemente silencioso cuando la lluvia empezó a caer. Era una simple llovizna, pero igualmente. Como sea, las farolas estaban obviamente apagadas y toda la zona tenía este aire extraño. Cuando empezó a oler a tierra mojada, Paige me agarró del brazo y siguió por el segundo camino forestal. Este se estaba poniendo aún más embarrado. A mitad de camino por ese sendero nos detuvimos. Estábamos en medio de la nada, sin poder ver ni por dónde entramos ni por dónde salir. A pocos metros del camino había luces tiradas en la hierba, al menos 6 de ellas. Nos detuvimos y miramos durante un rato. Me adelanté para investigar. Solo di unos pasos fuera del camino cuando de repente vi cómo las luces se levantaban del suelo. Eran las linternas de los otros corredores, pero no eran ellos quienes las estaban usando. Dichas linternas estaban sujetadas por algo grande, algo enorme. ¡Corre!, grité. ¡Vete! Fue solo instinto. No me importaba si era un oso o un reno o solo una rama de árbol. De todos modos no podía ver qué era. Aún así, algo dentro de mí me decía que corriera. Esta no era solo una reacción de lucha o huida, era el instinto más básico, funcionando en piloto automático. El instinto de supervivencia. Ahora, yo he sido un tipo de lucha muchas veces en mi vida, pero esta vez no había elección. Esto era una auténtica amenaza. Lo pude sentir. Paige hizo lo que pudo, pero su rodilla le fallaba. La alcancé y la ayudé, pero íbamos lentos. Esto solía ser solo un trote para el corazón, no un sprint completo. Los faros traqueteaban en el camino detrás de nosotros, al menos a 12 pies del suelo. Podía oír grandes pasos, espaciados de forma inhumanamente larga. El barro crujía. Incluso por encima de los jadeos y la carrera de Paige y los míos, podíamos oírlo. Estábamos casi al final del segundo camino forestal, cuando algo se iluminó al final del sendero. A la salida, había al menos 4 personas esperándonos. Sostenían algo reflectante en sus manos, algo afilado. Detrás de nosotros, algo se estaba acercando. Paige casi gritaba de dolor y yo la estaba medio cargando. No tuve tiempo de formar un pensamiento consciente. Mi cerebro no estaba recibiendo suficiente oxígeno y la adrenalina del momento no ayudaba tampoco. Paige me agarró del brazo y me sacó del camino. Tropezamos en el bosque. Se quitó la linterna de la cabeza y la tiró. «Ven», dijo. «Tenemos que...». La ayudé a quitarse la linterna y la tiré. Podría darnos unos segundos extra.
Tropezamos por el bosque lo mejor que pudimos, pero nuestras piernas se rasguñaron y se desgarraron con las ramas caídas y los arbustos espinosos. Paige intentó empujarme hacia adelante, como para quedarse atrás. Es cierto que me estaba frenando, pero no podía dejarla ahí, a merced de aquello. En cambio, la levanté. Casi tropiezo por el desequilibrio, y ella protestó, pero yo tenía que intentarlo. Me dolían los brazos con cada paso, pero no podía parar. Estaba completamente sin aliento, exhausto, y mi cuerpo simplemente se obligaba a seguir con la adrenalina bombeando. Estábamos en el otro lado del lago, lejos de la zona residencial. Había un pequeño claro en el bosque, cubierto de flores de otoño. Llegamos a la mitad del claro antes de tropezar. Paige y yo caímos entre las flores y pudimos oír algo grande moviéndose hacia nosotros. Había recogido nuestras linternas y las sostenía junto a las otras. Podíamos oír el plástico de las linternas crujir con su agarre. Pero había algo más. 4 personas, al menos, susurraban entre ellos y también le susurraban a la criatura, y la cosa grande crujía como ramas rígidas a modo de respuesta. Sus voces eran apagadas, como si hablaran desde detrás de algún tipo de máscara. Nos quedamos ahí entre las flores. Apreté a Paige contra mí y ella se mordió la lengua para no gritar de dolor. Solo la abracé, nuestras respiraciones de pánico sincronizadas. La cosa salió al campo abierto. La lluvia empezaba a arreciar y el viento llevaba nuestro olor hacia el norte. La cosa estaba olfateando el aire. Por suerte, las flores se camuflaban nuestro sudor y nuestra sangre, y con el viento arreciando no iba a encontrarnos. Aún así, las luces que colgaban de su mano barrían de un lado a otro como un reflector. Mantuve mis ojos en Paige, tratando de imaginarme en otro lugar. Paige, por otro lado, miró hacia arriba. Estuvo a punto de gritar. Le cubrí la cara con las manos y sentí las vibraciones de su garganta. Estaba intentando gritar. Un grito primario, incontrolado, casi que hasta animal. Le supliqué en silencio, rogándole que parara. Negué con la cabeza, pero lo único que vi fueron sus ojos, que se abrían como los de un gato al ver a su presa. Mientras las luces nos barrían, vi una pequeña parte de aquella cosa. Una mano cortada en el borde de una larga extremidad parecida a la de un insecto que sostenía nuestras linternas frontales. Ni siquiera me di cuenta de que Paige se había desmayado, y cuando la luz nos barrió, oí los grandes pasos que se acercaban. No podía oler, no podía vernos, solo podía rogar que tarde o temprano se marchara. Las 4 personas siguieron a la cosa grande fuera del claro, y exhalé de alivio por ello. Fue ahí que me di cuenta de que Paige no reaccionaba. Mientras la lluvia se convertía en una tormenta total, le hice la RCP y mi grito de ayuda se ahogó en la noche. Sus ojos seguían muy abiertos, con las pupilas dilatadas de forma antinatural. Paige lo logró, pero casi estuvo a punto de no hacerlo. Pasó varios días en el hospital y tardó semanas en empezar a recuperarse mentalmente. A día de hoy, le dan ataques de pánico solo con pensar en esa noche, y puedo ver sus ojos abrirse de par en par cuando reconoce el olor de esas flores que nos salvaron esa noche. Eran girasoles azules, de entre todas las cosas. ¿Quién iba a saber que aquí en el lago Lana teníamos de esos? Los otros miembros del club de corredores nocturnos no volvieron, pero a la policía no parece importarle mucho. Tienen poco personal y se rumorea que la gente desaparece en estos bosques todo el tiempo. Turistas que se pierden por los senderos, en su mayoría. Los lugareños bromean sobre que nadie debería acampar cerca de Frog Lake. Paige no quería que publicara esto. Insistió en que no lo hiciera. Cree que esas 4 personas que estaban ahí afuera buscándonos esa noche están leyendo estas publicaciones y que estamos arriesgando nuestras vidas publicando nuestra historia. No creo que se equivoque, pero creo que es más perjudicial el quedarse callado. No sé si esto ayudará a alguien, pero si vives por la zona de Frog Lake, y tú sabes si sabes, recuerda que los rumores locales existen por una razón.
La rodilla de Paige está mejor, extrañamente mejor. Se pensaba que su dolor era crónico, pero últimamente no parece importarle. O el dolor se ha ido, o está demasiado distraída como para preocuparse. Todavía parece un poco ida, como si lo que vio esa noche todavía la atormentara. Aún así, si alguien tiene alguna idea de por qué Paige ha empezado a garabatear sin culpa en su cuaderno durante sus reuniones de Zoom, por favor que me lo diga. Tengo esta sensación de que he visto algo de eso en alguna parte. Y por cierto, tengan cuidado ahí afuera. Quédense en las carreteras principales, sobre todo si salen a trotar por la noche. No necesitamos otro club de corredores nocturnos.